Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a estos seminarios en Internet para el emprendimiento social, que como sabéis son desarrollados por la Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura con el objetivo de poner en valor modelos de negocio y proyectos con impacto social en nuestra región. Estos webinars se desarrollan con el objetivo de daros competencias, nuevas herramientas, nuevas habilidades y, por supuesto, inspiraros al cambio con estos proyectos tan bonitos que nos acompañan y que retomamos en este 2023. Hoy nos acompaña un proyecto que la verdad es que a mí particularmente me encanta, que es de Sedario, y nos acompaña precisamente para ello, para hablarnos de Sedario, Diana de Arias, que es su fundadora y su CEO, y que nos va a contar un proyecto que es inspirador a más no poder, porque no solamente pone en valor todo su conocimiento como diseñadora gráfica, sino que es una historia de vida impresionante que bueno, eso no, surge de un reto particular de Diana y que intenta ponerle solución, le pone solución y se convierte finalmente en un proyecto maravilloso, exitoso y que bueno, que Diana al día de hoy nos lo va a contar. Así que Diana, de verdad, un placer tenerte con nosotros el día de hoy y nada, dejo de compartir pantalla para darte al público para que puedan escucharte. Por favor, Diana, activa el micro que se te ha quedado silenciado. Sí, ahora, ¿me oís bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer por contaros un pedacito de mi historia y que os inspire para, bueno, para emprender y para dejar una huella en este mundo, porque, bueno, todos somos capaces de ayudarnos entre todos y de hacer un mundo mucho mejor. Y bueno, esto es un poco lo que he intentado haciendo, lo que he intentado ir haciendo durante toda mi trayectoria como emprendedora. Os voy a compartir pantalla y así os puedo... A ver, creo que está aquí. Vale, ¿qué tal? ¿La veis bien? Sí, la vemos perfectamente. Perfecto. Bueno, pues para empezar, yo quería leeros una historia que estuve leyendo el otro día y me parecía muy interesante. No sé si conocéis a Eloy Moreno, pero tiene una trilogía que veis aquí en pantalla que se llama Cuentos para entender el mundo. Es una trilogía que os la recomiendo profundamente y en ella hubo uno de los cuentos que me llamó la atención y me pareció muy interesante poder leerlo. Es muy breve, pero detrás de cada cuento hay un aprendizaje enorme. Así que voy a ello, a leeros esta trocito de historia, porque me va a servir un poco para introducir todo lo que os voy a contar después. La historia se llama El niño que pudo hacerlo. Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado cuando de pronto el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para salvarlo, la única opción que había era romper la capa de hielo que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó, golpeó y golpeó hasta que consiguió abrir una grieta por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A pocos minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, no paraban de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Es imposible que con esas manos lo haya logrado. Es imposible. No tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo ha podido conseguirlo? Decían los bomberos.
Un anciano que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos y les dijo: yo sí sé cómo lo hizo. Los bomberos dijeron: ¿cómo? El anciano respondió: nadie, no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Es una historia que creo que tiene una reflexión muy profunda detrás. Y me preguntaba si en algún momento a lo largo de vuestra vida os habían preguntado, os habían dicho que no seríais capaces de hacer algo, o que estáis perdiendo tiempo, que no merecía la pena eso que estabais haciendo, que no iba a servir para nada, o incluso que con eso no te ibas a ganar la vida. No sé si a vosotros en algún momento os han dicho algo de esto. A mí la verdad que sí. Y bueno, yo en mi infancia era, bueno, tengo una infancia la verdad que muy positiva. Era una niña, como veis aquí, pues muy alegre. Me encantaba, bueno, pues jugar, era muy activa, me gustaba mucho el deporte y la verdad que, bueno, pues esa infancia yo creo que ha marcado un poco las raíces de lo que ahora estoy haciendo, ¿no? Cuando estaba en la escuela, em, un día estaba ya casi terminando cuarto de la ESO, que una profesora se acercó a mí y me dijo: Diana, ¿qué es lo que quieres hacer después del colegio, ¿no? Y yo respondí: bueno, pues quiero estudiar el bachiller y luego hacer la carrera en diseño, que es lo que más me ilusión me hacía y lo que me motivaba. Ahora bien, os tengo que reconocer que yo en aquella época era un poco terremoto. Era un poco terremoto porque era una persona pues muy activa, ¿no? Entonces, lo que era estar sentada en una silla estudiando para mí era tremendamente aburrido y eso obviamente se reflejaba en mis notas. Me encantaba el deporte, como os decía antes, el dibujo, el tema del diseño, el arte en la escuela lo llamaban plástica. Luego también me gustaba muchísimo la tecnología. Y en estas tres asignaturas sacaba un 10, pero en todo lo demás, como era muy estático, muy de sentarnos en la silla y de estudiar, pues como os decía, se reflejaba en mis notas. Y bueno, pues suspendía 2, 3, 4, 5 incluso, luego venían las recuperaciones, la bronca de mis padres, obviamente, y luego pues en un mes estudiaba todas esas asignaturas y las aprobaba. Pero como en el cuento, pues nadie se lo explicaba por qué hacía eso o cómo podía ser que durante todo el año no estudiara esto y en un mes pues tuviera la capacidad de asimilar todas esas asignaturas y aprobarlo. Y no había otra respuesta que era simplemente pues la motivación, no le veía una aplicación práctica en ese momento a lo que estaba estudiando y que eso creo que nos pasa a todos en esa edad. Y luego también pues que me aburría muchísimo porque yo era más de pasar a la acción, como estáis viendo. Entonces la profe en ese momento me dijo: tú no serás capaz de hacer todo eso que os comentaba antes, de hacer el bachiller, porque implica mucha constancia, dedicación y luego hacer una carrera. Pero claro, que un profesor que en ese momento es tu máxima autoridad o tu referencia, te diga que no vas a ser capaz de hacer eso, que mejor mira otras opciones, pues pueden pasar dos cosas. La primera, que
tengas una autoestima baja y te hunda o te marque esa frase para toda tu vida, o en mi caso, pues demostrarme a mí misma que esa profe no tenía razón. Entonces, bueno, pues terminé la ESO, la aprobé todo al final y me puse a hacer el bachiller. Hice el bachillerato en 2 años porque sabía que era pues el acceso a esa carrera que es lo que más me ilusionaba en ese momento, o sea que sí o sí lo tenía que aprobar todo, hice el selectivo, pero además para entrar a la universidad, está en la Universidad de Valencia, la Escuela de Diseño donde yo estudié, pedían unas pruebas específicas por la gran cantidad de gente que entraba y también porque era una carrera muy concreta donde hay muchas cuestiones que no se dan en lo que son las pruebas de acceso y bueno, tienes que tener más conocimientos todavía. Entonces hice esas pruebas específicas de 2.000 personas que nos presentamos, solo entraron 200, yo fui una de ellas, pero no solo eso, sino que terminé la carrera con la mejor nota de mi promoción y además ese año me dieron el premio al mejor proyecto final de carrera de toda España. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué promovió ese cambio de actitud del cole que os comentaba antes al final de la universidad? Porque esto que os explico no fue de un día para otro, ¿no? Fue un proceso intenso y en mi caso, ahora os lo voy a comentar, pero creo que fue algo una experiencia que marcó un antes y un después en toda mi carrera profesional y personal, sobre todo. Entonces, bueno, yo estaba en Erasmus, en tercero de carrera, si no recuerdo mal. Me había ido a Roma y vine a ver a mis padres por Navidad. Entonces, bueno, pues empecé a encontrarme mal y nos fuimos a hospital. En ese momento me diagnosticaron que tenía vértigo y me fui a casa con unas pastillas. Pasaron los días, yo empecé a encontrarme todavía peor, a empezar a tener secuelas que yo en ese momento no relacionaba con nada concreto. De hecho, yo pensaba que, bueno, pues tengo algún tipo de constipado, algún tipo, yo me encontraba mareada, tenía problemas también para comer, era muy raro porque nunca había sentido todo eso. Entonces, un día de repente, cuando me estaba tomando esa pastilla, me ahogo y bueno, fue un momento súper crítico porque estuve casi un minuto sin poder respirar. En ese momento nos dimos cuenta de que lo que me estaba pasando era más que un vértigo, había algo que no sabíamos y nos fuimos otra vez al hospital. Me hicieron una resonancia y ahí se descubrió pues todo lo que me había sucedido. Yo en ese momento tenía 23 años, entré de urgencia en la UCI, llegaron los neurocirujanos, yo estaba conectada a mi máquina, súper medicada y me dijeron, Diana, has tenido un ictus, tenemos que operarte de urgencia y no sabíamos lo que iba a suceder. Yo en ese momento pensaba que estaba iba a decir un sueño, pero mejor dicho, una pesadilla. Yo quería despertarme, no entendía en ese momento, en cuestión de minutos, cómo podía pasar de estar de Erasmus, de estar estudiando, de estar feliz con los amigos, de tener una vida totalmente normal, a estar en el momento más crítico de mi vida, donde mi vida dependía de alguien que no fuera yo. En ese momento, no sé por qué, dije, quiero una segunda opinión.
Yo nunca había estado en un hospital ingresada, ni había estado en la UCI, nada. Ni sabía lo de segundas opiniones. Yo no sé dónde había escuchado eso, pero lo pedí. Y efectivamente, como paciente, tienes derecho a una, dos o las opiniones que consideres. Entonces, bueno, vino mi diagnóstico otros profesionales y obviamente me diagnosticaron lo mismo, pero la forma de actuar era totalmente diferente. Me derivaron a ese hospital, me dijeron, Diana, que ni te toquen. Y estuve 2 meses encerrada en una habitación sin apenas luz, porque me molestaba muchísimo por todas las secuelas que tenía de ictus y tampoco ningún tipo de ruido. O sea, prácticamente me encontraba como si estuviera en una cárcel o incluso peor, porque no podía moverme de la cama. Era una persona totalmente dependiente y los médicos me dijeron, hay que esperar, no sabemos cuánto tiempo. Ellos todos los días me hacían pruebas, revisaban el momento concreto para poder operarme y ese momento eh, pues estuve 2 meses en los que pasé mucho tiempo reflexionando sobre mí, sobre la vida, ¿no? Y imaginaros todo ese tiempo que tienes para pensar. Y llegué a una conclusión o una frase que me ayudó muchísimo en todos esos días y pensé que el miedo o la tranquilidad y la ansiedad y la paciencia solo estaban a un pensamiento de distancia. Me di cuenta que, que todo dependía al final o sea, todo el estar tranquila dependía de mí, de mis pensamientos y que lo que mejor podía hacer era pues mantenerme con calma y confiar en el equipo de médicos que me estaba atendiendo y bueno, estar pues en el momento más presente posible conmigo misma. Ese momento fue el momento sin duda más crítico de mi vida, pero en el que estuve más tranquila, más en paz. Sabía que todo iba a salir bien y que no sé por qué, pero en ese momento confiaba mucho en lo que iba a pasar después. El problema, yo pensaba que, bueno, me operaron, salió bien la operación, pero con una lista interminable de secuelas. Yo aquí estoy hablando y comunicándome con todos vosotros y demás, no me veis de pie, pero hago una vida totalmente con normalidad, pero en aquel momento salía en silla de ruedas, tenía media parte del cuerpo paralizada, no podía comer, no podía ver, veía doble, no podía leer, no podía escribir. Fue un cambio de 180 grados radicalmente. Entonces volví a casa con todo este regalo de Navidad y todos los días me preguntaba, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Pero con el tiempo entendí la pregunta correcta y cambié solo una palabra, pero el cambio fue tan grande que mi progreso en toda esa rehabilitación, en toda esa recuperación fue tremendo. La pregunta fue, ¿para qué me ha pasado esto a mí? Cuando llegué a casa, era una persona totalmente dependiente y empecé a leer libros de, bueno, todos los ámbitos que creo que me podían ayudar a entender qué me había pasado y cómo podía recuperarme, pues libros, blogs, bueno, todo tipo de información que podía acceder, pues de neurociencia, rehabilitación, de alimentación, etcétera, etcétera. Pero sobre todo leí historias de personas que habían pasado por lo mismo que yo
Y es cuando me di cuenta que podía recuperarme y que podía volver a vivir mi vida. Permitirme beber un poquito de agua. Entonces, empecé todo ese proceso de rehabilitación. em, Fue un proceso muy duro. Decía que pensaba que había pasado por lo peor esa operación, pero realmente lo peor vino después, ¿no? Y estuve, bueno, prácticamente no dejas de rehabilitarte nunca, ¿no? Y tampoco tener el concepto este de rehabilitación, em, tampoco vuelves a... No puedes pensar que lo que tu objetivo es volver a ser como antes, porque lo que hay que buscar son estrategias y de una forma muy creativa para poder hacer las cosas, pero de una forma diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues estuve trabajando con un montón de neurorehabilitadores. En el ICTUS hay equipos de trabajo multidisciplinares que son el logopeda, terapeuta ocupacional, el neuropsicólogo, y que todos ellos te evalúan y trabajan contigo para recuperar otra vez pues todas esas capacidades en la medida de lo posible, porque dependiendo de tu edad y de tu condición, de la afección que tengas y todo eso, pues tienes más capacidad o menos, y sobre todo de cómo estés a nivel emocional. Eso influye muchísimo en toda esa recuperación. Yo ahí, como os decía, bueno, pues el hacerme esa pregunta del para qué realmente me sirvió para entender que tenía por delante un gran trabajo mío personal, pero que sabía que luego podía de alguna manera trascenderlo a otras personas. Entonces, bueno, pues me di cuenta que las montañas no son altas ni bajas, sino que las montañas se quieren subir o no. Así que cuando me recuperé de todo esto, la verdad que me recuperé, entre comillas, bastante rápido. En 6 meses conseguí estar a un nivel para decirle a mis padres, oye, quiero volver a la carrera para retomarla y acabarla. Yo vivía con mis padres en Denia, obviamente, porque en ese momento era dependiente, pero estaba estudiando en Valencia. Entonces, pues me fui otra vez a vivir de forma independiente en un piso, bueno, pues a volver a retomar todo eso, que era un poco el objetivo. En un principio, pues tenían cierto miedo porque yo en ese momento, pues todavía pues, me costaban bastantes cosas, el tema de andar y todo eso, pues iba andando bien, pero era como un poco frágil, ¿no? Yo ya había perdido como 15 kilos. Entonces, bueno, habían cosas un poco delicadas, pero mis ganas podían con todo. Y bueno, pues compaginaba por las mañanas, iba a la universidad, y por las tardes iba al hospital a seguir rehabilitándome. Entonces, bueno, llegó el último año de la universidad y claro, yo tenía una oportunidad genial, que era hacer mi proyecto final de carrera. Entonces en ese momento pensé, quiero hacer un proyecto comercial que ya venía trabajando desde que empecé prácticamente la carrera, o realmente quiero hacer un proyecto donde una mi parte personal y mi parte profesional para realmente aportar mi granito de arena a este mundo. Pues efectivamente decidí la segunda opción. Ahí el para qué volvió a mi mente, para qué he vivido toda esta experiencia, y un poco le di una trayectoria, una dirección que ahora os voy a comentar para ayudar a personas que habían pasado por lo mismo que yo. Entonces, bueno, pues os voy a enseñar ese proyecto final de carrera.
que hice es un prototipo, ¿vale? No fue el material que luego sacamos, porque como os decía antes, cuando hice el proyecto final de carrera, que terminé con la mejor nota de mi promoción, me dieron 3 premios en el que era el mejor proyecto final de carrera de toda España. Esto de alguna forma, bueno, pues fueron reconocimientos que creo que cualquier estudiante le encantaría recibir y conseguir. Pero realmente en mi caso, yo publiqué este proyecto final de carrera en las redes y hubo muchísima gente que me escribió preguntándome dónde podían comprarlo. Este material lo hice para Ictus, como os comentaba, es un material, una herramienta para la estimulación cognitiva a partir de la gamificación, es como un juego de mesa y a través de él pues podemos generar millones de actividades para trabajar el lenguaje, la memoria, toda la parte del cerebro, toda la parte cognitiva, pues también pues todo el tema de comunicación, la atención y todo esto tan necesario para el desarrollo de nuestra actividad de cualquier cosa en el día a día. Desde leer, escribir, conducir, andar, todo eso influye en todas las capacidades cognitivas. Entonces, bueno, os voy a enseñar este pedacito y ya os digo que es un prototipo, luego os enseñaré la versión final que sacamos al mercado y cómo lo hicimos, pero creo que me pareció muy interesante enseñaros esta primera versión de donde nace todo. Bueno, espero que os haya gustado este el proyecto que presenté de final de carrera. Aprovecho que está aquí el logo de la Asociación Innovación de Valencia. Todo esto lo desarrollamos con un equipo de neurorehabilitación de la Asociación Innovación de Valencia, donde está compuesto por neuropsicólogos, logopedas y terapeutas ocupacionales. De alguna forma volví a esas terapias de rehabilitación cuando yo estaba recuperada, pero ahora desde un plano profesional y viendo cómo el diseño podía ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Y desarrollamos todo este proyecto más o menos alrededor de 6 meses con investigación científica, con millones de prototipos que habéis visto aquí. Y bueno, fue una experiencia para mí realmente motivadora, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo porque tenía
tenía un propósito, ¿no? Ese para qué del que os hablaba antes. Yo creo que es muy importante en todos los proyectos encontrarle ese fin más enfocado a las personas, porque estoy segura que de una forma u otra, a través de vuestros proyectos, también podéis ayudar en cualquier cosa de cualquier persona, ¿no? Y este es un poco el objetivo y hacia dónde van, digamos, los nuevos proyectos y empresas innovadoras hacia el futuro realmente. Entonces, bueno, creé todo esto. Como os decía antes, me escribieron por redes sociales donde podían comprarlo y todo esto. Y a mí en ese momento me hizo clic la cabeza y dije, ostras, esto es un proyecto final de carrera. Yo, vamos, no tenía otra intención. Y dije, ¿será que he hecho algo que realmente tenga que sacar a la luz para que otras personas puedan utilizarlo? Ahí tuve otra recaída. Estuve en el hospital varios días. La verdad que el hospital es muy sanador. Se te aclaran las sillas muy rápido porque yo en ese momento tenía ya un contrato de trabajo encima de la mesa antes de acabar la carrera. Y tuve que tomar una decisión bastante importante, ¿no? Que era dedicarme a la vida difícil de poder emprender y hacer todo esto que no tenía ni idea dónde me metía, o lo que un estudiante puede aspirar, que es a poder trabajar de lo que ha estudiado, que en los tiempos que corren a veces es un poco complicado. Entonces, bueno, hablé con mis padres, me apoyaron y fue hace 5 años no, más todavía cuando empecé, no, porque estuve trabajando un año en el prototipo final, primero hará unos 6 años por ahí que empecé con todo esto. Entonces, bueno, tenía ese proyecto oficial, tenía mi decisión, tenía el apoyo de las personas que tenía alrededor, pero ahora hacía falta esto para poder producirlo y sacarlo a la luz. Entonces, ¿qué pensé? Dije, bueno, pues realmente me han ayudado un montón de personas a construir toda esta herramienta, ¿por qué no seguir con la misma filosofía para sacarlo a la luz? Y lo que hice fue hacer, espera, un crowdfunding. Supongo que muchos de vosotros sabrá de qué se trata, si no, es una forma de recaudar dinero con la colaboración de muchas personas. Yo lo que hice fue durante todo un año desarrollar ese proyecto porque yo lo había enfocado a daño cerebral, pero en todo ese proceso de replantear todo lo que había hecho, me di cuenta que dificultades cognitivas, habían más patologías y trastornos que tenían, como por ejemplo niños con autismo, hiperactividad, síndrome de Down, dislexia, etcétera, o adultos con ictus, Alzheimer, Parkinson, otras demencias. De repente, el material que había hecho para un sector de población muy concreto se ampliaba para ayudar a muchos más millones de personas. Tuve que probarlo, todo ese prototipo, en un montón de centros de rehabilitación, en colegios, en residencias, pero toda esa investigación hizo que pudiéramos crear una herramienta inclusiva y adaptada al mayor número de personas. Entonces, bueno, cuando llegué a ese punto, que ya tenía ese prototipo hecho con los presupuestos y con la viabilidad de producción y todo eso, como había estudiado diseño, pues la verdad que todo ese proceso ya lo conocía, cómo se podía llevar a cabo, aunque era un producto y era bastante complejo, no es lo mismo que a lo mejor, pues, no sé, imprimir carteles o hacer un libro, ¿no? Esto requería mucha más implicación a la hora del tema de producción, pero bueno, contacté con una empresa que nos estuvieron ayudando bastante y para recaudar todo este dinero, pues me abrí redes sociales específicas de escenario, me abrí una web, hice un vídeo corporativo, contacté con la plataforma de crowdfunding. Bueno, hicimos una campaña de comunicación brutal. No os penséis que un crowdfunding se hace
se abre y funciona, porque esto no funciona así. El crowdfunding implica muchísimas horas de trabajo. Yo estuve un mes trabajando, no os digo 24 horas porque comía, dormía, pero todo lo demás estuve trabajando muy, muy, muy duro. Tuve la suerte en ese momento de entrar en Lanzadera, que es una incubadora de proyectos de emprendimiento, donde habían muchísimas personas, muchísima gente joven muy preparada, donde ya habían hecho pues muchas cosas que yo ya iba a hacer después, sobre todo, por ejemplo, este crowdfunding. Yo estaba hablando con mis compañeros porque en ese momento recaudar casi 11.000 euros en un mes para mí era algo impensable, pero la verdad que todos me animaron a hacerlo. Estuve informándome muy bien de cómo se hacía y lo que no tenía que hacer, y montamos toda una campaña de comunicación donde muchísimos medios de comunicación hicieron eco de la noticia, me apoyaron, y conseguimos que más de 200 personas bueno, pues compraran habían como una serie de, ¿cómo se llama? Bueno, lo que das a cambio, ¿no? Que era básicamente recompensas, que no me salía, el material realmente, pero antes de fabricarlo. Esto es muy interesante porque digamos que ya tienes el dinero para poder fabricarlo y llevarlo a cabo. Así que, bueno, lo conseguimos y claro, esto fue un punto de inflexión. Aquí era como la prueba de fuego de que realmente este proyecto podía ir adelante y validarlo también, porque estaba la gente interesada, y a partir de aquí pues desarrollamos este material que estáis viendo en pantalla. Esta ya fue la versión final adaptada, como os decía, a toda esta amplitud, abanico de personas que podían utilizarlo. Es un material que está compuesto por una parte física que veis a vuestra izquierda, con más de 500 piezas modulares y manipulativas que, bueno, ahora os explicaré con más detalle. Y luego tenéis una parte digital donde hay una plataforma de actividades en vídeo, actividades guiadas para saber cómo trabajar con el material. Para que os hagáis una idea, este material no es, como os diría yo, como una forma convencional de trabajar con un juego de mesa, como podríamos decir el parchís, ¿no? Que siempre se juega de la misma forma. La principal ventaja que tiene es que podemos generar millones de actividades diferentes gracias al sistema de diseño, de composición de elementos que desarrollamos. Y luego también pues tenemos esa guía didáctica, pedagógica, con mucha más información acerca de cómo aplicar todo este material. Como os decía, se compone de todas estas piezas modulares, entonces digamos que podemos trabajar con todas ellas juntas o también de forma independiente. Y eso es lo que os digo que da una gran versatilidad a este material. Si os fijáis, una particularidad importante que funciona muy bien para trabajar la autonomía de estas personas es que, si os fijáis, tienen una banda de autocorrección por colores, es decir, la imagen, la banda de autocorrección de color coincide perfectamente con la palabra. Este sistema también está en las sílabas. ¿Veis cómo abrazar tiene el mismo código de color en las sílabas que en la palabra y en la imagen? Lo mismo sucede con las letras, ¿vale? Y luego también tenemos unas letras troqueladas para trabajar mucho el tema de la manipulación y todo eso. Como yo había pasado por ahí, tenía muchos conocimientos acerca de la rehabilitación, de la neurorehabilitación en concreto, entonces aplicamos todo ese conocimiento más toda la base científica para realmente hacer un material inclusivo y adaptado. Como os decía, toda esta variedad de población puede acceder a trabajar con este material, tanto niños
en etapas muy tempranas hasta adultos, bueno, pues, más de 100 años. Yo, por ejemplo, mi abuela tiene 99, cumple los 100 ahora en noviembre, y todos tenemos la capacidad de aprender. Y ella, pues, por ejemplo, de no diferenciar las mayúsculas de las minúsculas porque son letras, digamos, digitales, ¿no? Y ellos conocen antiguamente las letras manipulativas que hacían, pues, de reconocer esas letras y saber diferenciarlas, ¿no? Las mayúsculas de las minúsculas, que el diseño de la letra es totalmente diferente. Nosotros ahora lo tenemos muy asimilado, pero eso es como un niño cuando empieza a aprender la lectoescritura. Luego se puede trabajar este material en hospitales, clínicas, colegios, asociaciones, en residencias y sobre todo también en las casas de todo el mundo que lo necesite. Queríamos un poco romper barreras y democratizar un poco toda esta ciencia compleja. De alguna forma, crear un puente entre el ámbito profesional y el ámbito familiar para realmente que hubiera una herramienta que ayudara a los profesionales a optimizar su tiempo, y luego también a las familias a poder estar trabajando de una forma más progresiva en casa todas estas terapias o actividades. Bueno, como os decía, pues realmente lo aplicamos tanto en el ámbito educativo como en el ámbito clínico. Normalmente en los coles los que más lo utilizan son maestros de audición, lenguaje y pedagogía terapéutica, por si hay alguno por aquí. Luego también logopedas, pedagogos, psicopedagogos y bueno, pues la parte clínica, también el neuropsicólogo y las familias. Como os decía, podemos trabajar todas las funciones cognitivas, que esto es una parte muy importante como ventaja competitiva de este material, porque tenemos todas las herramientas en la misma caja, entonces la inversión que haces es realmente rentable, ¿no? En ese sentido, porque lo puedes aplicar a un gran abanico de personas, de pacientes o alumnos que puedas tener. Y luego también trabajar todas esas áreas que ya hay millones de estudios científicos que evidencian que pues el lenguaje está totalmente relacionado con la atención o memoria o funciones ejecutivas, y hay que trabajarlo todo de forma paralela. Entonces, bueno, todo este proyecto y todo este trabajo que os acabo de contar, la verdad que ha tenido muchísimo impacto. He recogido muchísimos premios, más de 17, he estado en millones de medios de comunicación. Me han dado la oportunidad de como hoy, por ejemplo, pues poder estar dando esta charla para inspiraros y bueno, pues que hagáis vuestros proyectos, pero siempre pensando cuál es el para qué y el propósito. Y bueno, estos son un poco los premios que he recibido durante toda mi trayectoria, desde que empecé en 2017. Prácticamente todos los años recibo algún reconocimiento, sobre todo de fundaciones y empresas de máximo prestigio, y esto pues me motiva a saber que estoy por el buen camino y a seguir adelante. Pero si queréis que os diga la verdad, lo que más me motiva de todo es lo que os voy a enseñar a continuación. Vale. ¿Qué palabra tienes que poner? ¿Qué palabra es? La E. No. ¿Qué palabra es? Empieza por E. Vale. Escribir. Muy bien. Escribir. Es.
Sin chuleta. Ay, a ver. ¿No? Ay, ay, ay. Esto aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Ya está? Ah, bueno, por fin lo consigue y bueno, la verdad que para mí mi mayor motivación es levantarme cada día y ver que a través de mi trabajo estoy ayudando a mejorar la calidad de muchas personas, la calidad de vida. ¿Sabéis cuándo me di cuenta de la importancia de creer en uno mismo y la importancia también de nuestras capacidades? Cuando las perdí todas. Cuando las perdí todas es cuando realmente me di cuenta de que podía volver a recuperarlas y les di ese valor, ¿no? Espero que no tengáis que pasar por eso para realmente confiar en vosotros mismos. Pero en ese momento, cuando estaba en esa situación, como en ese cuento que os contaba al principio, no había nadie que me dijera que no podía conseguir volver a recuperarlas, ¿no? ¿Os acordáis de las 3 asignaturas que os he comentado al principio? El deporte. Pues el deporte me ha ayudado a recuperarme de un ictus. La otra asignatura, ¿cuál era? El dibujo. El dibujo me ha ayudado a diseñar un proyecto que está ayudando a millones de personas. ¿Y cuál era el otro? La tecnología, el futuro del escenario. Estoy desarrollando una plataforma digital con las tecnologías más innovadoras de inteligencia artificial, machine learning, inteligencia de voz, que estoy poniendo ya en práctica y desarrollando todo este proyecto para seguir adelante. O sea que la tecnología también me ha ayudado en ese proceso. Por eso os animo a que valoréis enormemente vuestras capacidades y creáis en vosotros mismos y en vuestro proyecto, pero sobre todo que penséis en el para qué de lo que estáis haciendo. Tened en cuenta que sois los futuros agentes del cambio. Y como dice Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. A mí particularmente me ha parecido una presentación preciosa, un caso de vida precioso y la verdad que muy, muy, muy inspirador, que de eso se trataba el día de hoy, de tener muchísima inspiración. Pues nada, os invitamos a todos a que en este momentito, antes de que Diana se desconecte, porque tiene una reunión a las 10, que podáis escribirle vuestras preguntas, vuestras dudas a través del chat o a través de la parte de abajo de una sección que se llama preguntas y respuestas. Y nada, yo te quería, para empezar un poco con esto, yo sí que te quiero hacer una pregunta y es, tú nos hablas de un proceso que para quienes enseñamos metodologías ágiles en procesos de emprendimiento, siempre lo vamos comentando y contigo parece que ha sido como algo muy espontáneo y no sé si ha sido tan espontáneo o has tenido apoyo en todo este proceso que es la fase de sacar un producto mínimo, validarlo con el mercado, cuando el mercado te lo pide, hacer algo, un mínimo producto viable, lanzar una campaña de crowdfunding para ver si tu proyecto es validado y finalmente convertirlo en un proyecto
empresarial. ¿Todo esto ha salido, o sea, que parece así tan espontáneo, todo esto ha sido así tan espontáneo o has Pues tenido apoyo en el proceso sí, sí, para sí, decirte estos son los pasos que tienes que sí, dar? sí, sí. Pues a ver, he ido haciéndolo una cosa tras otra. Al principio, digamos que no tenía ni idea, pero cuando tú tienes una fuerte motivación, cuando realmente crees en lo que estás haciendo, que es lo más importante, tú puedes transmitir toda esta motivación y toda esta ilusión a las personas para que te ayuden. Obviamente en todo el proceso me he buscado la forma de poder hacerlo. Muchas personas han formado parte de ese proceso, ni mucho menos he hecho todo eso sola. Pero tened en cuenta que la información hoy en día la tenemos a un clic de distancia. Es decir, si queremos algo, tenemos que salir y buscarlo por donde sea. Tenemos millones de vías, millones de profesionales que tenemos a nuestro alcance. Tenemos que saber pedir ayuda. Al principio, pues lo hice, lo fui haciendo todo de forma intuitiva, pero informando muchísimo, entrando en ecosistemas de emprendimiento, compañeros profesionales, llamando a puertas. O sea, este proceso o te lo curras o no sale nada. ¿Qué pasa? Que ahora con toda la trayectoria pues ya tengo todo ese expertise y todo lo que hacemos ahora, evidentemente, de todo lo que hemos aprendido, pues evitas, pues o sea, digamos que ahorras mucho tiempo, te focalizas muchísimo más, no das tantas patadas, pero al final de los errores se aprende y realmente hay solución siempre para todo. Yo de alguna forma, digamos que automáticamente cuando veo un problema estoy pensando en la solución, no estoy pensando ni en el culpable ni el por qué, estoy pensando en el para qué y en cómo solucionarlo. Y es una forma, digamos, óptima de progresar, ¿no? Porque al final en un proyecto así requiere mucha energía y mucho esfuerzo de tu parte y más yo que aparte de esto también estoy colaborando con otros proyectos, mentorizo también en proyectos, hago charlas y demás, entonces, bueno, pues tienes que optimizar muchísimo tu tiempo y saber pues focalizarte en lo más importante o en lo más urgente, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, de momento no hay preguntas, pero sí que te mandan unas cuantas felicitaciones. Dicen espectacular, muchísimas gracias. Eres una fenómena. O enhorabuena, Diana, muchas gracias. A ver si puedo hacerme con Decedario y lo aplicaré con mis alumnos de algún familiar. Bueno, esa pregunta, ¿cómo adquieren las personas Decedario? Exacto, mira, voy a compartir pantalla porque lo había dejado en la última diapo para que lo puedan copiar, ¿vale? Nos podéis encontrar en esta web. De todas formas, estamos mucho en Instagram. Si entráis al Decedario, en Instagram, @Decedario, allí encontráis un poco del día a día, nos podéis escribir también. Y luego en la web hay un chat que directamente tenemos un teléfono que podéis consultar todas las dudas por WhatsApp. O sea que estamos muy cerquita y cualquier cosa que necesitéis, tanto para el ámbito educativo como el ámbito clínico, es muy interesante. Y también el ámbito familiar, si tenéis algún familiar pues, que ha tenido algún tipo de dificultad cognitiva por cualquier cosa, es interesante el poder trabajarlo en casa y poder ampliar ese tiempo, ¿no? de trabajo para que pueda recuperarse. La plasticidad cerebral está ahí, yo os lo puedo asegurar en mi propia piel y en todo lo que he trabajado durante todos estos años, que es real y bueno, siempre hay margen de mejora y aprendizaje para todo el mundo. Muy bien, Diana. Y la última también comentario que te hacen. Muchas gracias, Diana. Ha sido muy inspirador, no solo como emprendedora, sino también a nivel personal y como madre. Desde luego, o sea, yo creo que inspiración hoy en todos los ámbitos, a nivel personal y a nivel tuyo como emprendedora. A mí me ha encantado la charla. Diana, sé que te esperan ahora mismo en otra reunión, así que no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias y a todos.
A todos vosotros, recordaros que la próxima semana tenemos una nueva charla de emprendimiento social con otro caso inspirador, que vamos a conocer a los chicos de Robin Hood, que tienen una cooperativa social para la inclusión en base a alimentos 100% ecológicos. Así que lo dicho, muchísimas gracias a ti, Diana, y a todos vosotros y vosotras por vuestro tiempo. Nos vemos la próxima semana. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Adiós.